Empezando porque yo para el dibujo soy más bien mala. Ok, Entonces dice ahí pues la figura humana de hombre y mujer muy básica y la historia también algo muy corto. Sí me sobró mucho tiempo, entonces la verdad no sé si eso bueno o sea malo. bueno o malo, la verdad, Listo, pero chicos. sí es algo muy básico. Ok. Antes de iniciar todo el tema de pruebas, quiero hacerles como una pequeña salvedad, que es muy importante que ustedes lo tengan claro respecto a los alcances de las pruebas psicotécnicas y qué podemos esperar de ellas y qué podemos, digamos, ofrecerles a las empresas. Esto es muy importante que tengamos en cuenta el alcance de cada uno de los gremios que vamos a estar trabajando. Lo primero que quiero hacer trabajar acá, imaginen que esto es como un mapa conceptual, lo vamos a ir llenando poco a poco. Entonces, arrancamos con todo lo que son procesos de selección. Recuerden que dentro de procesos de selección, pues tenemos toda la categoría de psicotécnicos. Bien, pero, salvedad, no es la única forma. Es decir, yo puedo también hacer procesos de selección en las empresas por gestión de competencias. No sé si ustedes han escuchado esa estrategia que se está manejando muy en el día, que va a estar, cuando hablemos de gestión por competencia, van a ser todo lo de entrevista por competencias, lo que son assessment center, lo que son, por ejemplo, clínicas de ventas, indicadores, incidentes críticos. Es otra estrategia, sí, y en el otro par tenemos las test psicotécnicos, que es lo que vamos a estar profundizando. Entonces, primera parte, esta va a ser una de las tantas estrategias que hay en el mercado para hacer selección. Nosotros vamos a centrar en esta. Teniendo en cuenta que nos centramos en esta, hay que aclarar lo siguiente. Dentro de los test psicotécnicos vamos a tener dos categorías. La primera, test proyectivos. Bien. Y vamos a tener otra categoría que son los test psicométricos. Y desde aquí es importante que lo tengamos en cuenta el alcance de cada uno. Cuando estemos hablando, chicas, perdón, un segundo por acá. Cuando hablemos de los test psicométricos, recordemos que un test psicométrico, ¿qué nos va a ofrecer? Nos va a ofrecer un rango de confiabilidad, un rango de validez y unos baremos. En este momento quizás les estoy hablando chino, pero más adelante les vamos a explicar esto poco a poco. Entonces, esto es lo que tiene un test psicométrico. Ahora, ¿qué no tiene o qué presenta un test proyectivo? Un test proyectivo, lo voy a colocarlo en mayúscula, no tiene confiabilidad y validez. Y a ustedes van a darse cuenta que, por ejemplo, pruebas como las que vamos a ver hoy, que son las proyectivas, vamos a arrancar viendo Macover, pues una de las mayores críticas que se le hacen es, oiga, pero es que un test proyectivo no tiene confiabilidad ni validez. No sé, por ejemplo, la corriente de la Universidad Jessica si es muy positivista, es decir, muy cuantitativa, pero por ejemplo, lo puedo decir ya por experiencia personal, universidades como de Lilia, que es pues la Conrad es muy cuantitativa. Entonces, ver pruebas proyectivas es como cosas muy extrañas, casi no se habla y demás. Quizás de pronto Adriana haya escuchado un poco de los test proyectivos. Entonces, cuando le hablan de test proyectivos, no poseen confiabilidad ni validez. Exacto. Pero una gran ventaja que nos va a mostrar las proyectivas, como dice su nombre, es la proyección única del candidato. ¿Eso qué significa? Que ustedes en este momento, en el dibujo que lo hicieron, digamos si ustedes lo hicieron lo más sinceros posibles, pues me van a mostrar esa proyección, la proyección de sus vidas, de cómo están en el aquí y en el ahora. Y eso para la parte organizacional juega un papel muy importante, porque vamos a ver las condiciones con las que llega nuestro trabajador, qué condiciones, por ejemplo, qué aspectos motivacionales, qué aspectos afectivos motivan a esa persona al momento de presentarse a la parte organizacional. ¿Hasta acá, chicas, queda clara esta parte? Sí, señor. Ok. Un tic, o bueno, digamos que algo que está pasando en la realidad que es importante que ustedes lo tengan en cuenta y es lo siguiente. Cuando hay muchas empresas de ARL o todo lo que son de riesgos profesionales que están solicitando que pruebas que tengan escalas de estabilidad emocional. Bien, pero atención,
Cuando vayan a trabajar pruebas que tengan escalas de estabilidad emocional, las únicas que podemos manejar son los test psicométricos. ¿Vamos bien? Entonces, si ustedes, por ejemplo, en la empresa les pueden decir, oiga, miren, es que necesitamos contratar, ejemplo, trabajadores para alturas o trabajadores de maquinaria pesada, pero nos están pidiendo en la ARL una escala de estabilidad emocional. Entonces, nos toca irnos a un test psicométricos. Una cosa que tienen más los test psicométricos, pues usualmente son los que tienen un valor. En su mayoría tienen un valor. Entonces, por ejemplo, para muchas empresas. Fernando, qué pena. Dime, Adriana. Jessica. Jessica, perdóname. La ARL pide que sea test psicométricos precisamente porque es confiable para ellos, o sea, porque tiene un valor, no, o sea, porque no está, digo yo, ¿no? Que los test proyectivos es más, puede darse como subjetivo. Sí y no. Ahorita te vas a dar cuenta, digamos, que no son tan subjetivos. Lo que pasa es que requieren un estudio un poco más grande porque son de orden, digamos, de análisis categoriales. Cuando uno inicia, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que en los test proyectivos, si un dibujo tiene muchas puntas, es agresivo. Es agresivo, sí. Y lo mismo pasa con el cuartet. Exacto. Pero miren que les voy a dar un tip y me adelanto un poco al tema. La agresividad no es tan mala para todos los cargos. Usted me dice, ¿cómo así, profe? Imaginemos un cargo que sea un director comercial. Un director comercial le colocan metas, le colocan, digamos, metas muy altas y él tiene que cumplirlas. Entonces, en ese orden de ideas, para ese director comercial, la agresividad no puede ser mala. ¿Vamos bien? Entonces, respondiendo a lo que tú decías, Jessica, estoy totalmente de acuerdo y es que las ARL están buscando una prueba que de cierta manera tenga un grado de confiabilidad a lo que tú estás diciendo. ¿A través de qué? De la prueba. Y algo muy importante, chicas, y es que sobre todo en este tema de las ARLs, traten de manejar material original. Yo les voy a ir contando los precios de cómo están en el mercado. Claro, yo no estoy casado con ninguna empresa, pero lo importante es, por ejemplo, que cuando pase una situación legal, es decir, por ejemplo, una demanda en la empresa, porque la persona cuando se montó, digamos, al trabajo en alturas, le dio un episodio de ansiedad y ustedes tienen que demostrar que previo a la aplicación o previo al trabajo, la persona estaba estable emocionalmente, pues acá es donde la prueba original, cuenta un plus agregado. Es decir, no es ustedes que están diciendo ni que están inventando lo que decía Jessica, es como, ¿era subjetivo? No, la psicométrica me está diciendo, es un resultado medido por un instrumento actualizado, y acá es donde vamos a hablar más adelante de los baremos, y es un instrumento confiable y válido para ese contexto. Hasta acá vamos bien, chicas. ¿Alguna pregunta a esa parte? Profe, tengo una pregunta. Digamos, ese test, ¿cuáles pruebas conforman los test psicométricos? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, me adelanto un poco al tema y es el 16PF, que es una de las pruebas más conocidas. Sí. Contamos con el BFQ, que lo vamos a ver dentro del diplomado. Sí. El IPB y otras más. Cuando lleguemos allá, Adriana, te voy aclarando poco a poco las categorías. Ok, listo, muchas gracias. ¿Listos? ¿Alguna pregunta más, chicas, de esta parte? Que es importante que tengan en cuenta la diferencia entre una proyectiva, una psicométrica, el alcance y, por ejemplo, pasa mucho, si ustedes se dan cuenta que a veces el área que menos invierte en economía, a veces es recursos humanos. A nosotros nos toca hacer MacGyvers y es con lo que tenemos hacer selección. Pero miren que acá es donde ya es necesario que las empresas se coloquen y creen un grado de conciencia que cada vez va ganando más importancia el Departamento de Recursos Humanos. Así seamos psicólogos de planta o seamos un consultor. Por ejemplo, como yo soy muchas veces consultor, a veces que ellos creen que es que uno se va a quedar con el material y es no, esto es material de la empresa, esto es material para que ustedes tengan la herramienta, que si yo me voy como consultor pueda llegar el consultor B y el consultor B lo pueda aplicar, o que si la persona está de planta, lo pueda aplicar en ese caso. Entonces acá es donde poco a poco nos toca ir creando la reflexión de que, miren, ¿qué vale más? ¿Una prueba psicométrica o una demanda, por ejemplo, porque la persona está presentando alguna alteración mental y está demandando a la empresa porque la empresa, digamos, que causó dicha enfermedad?
Por ejemplo, ya me están empezando a llegar pericias donde empiezan a justificar que los grados de ansiedad y de depresión son causados porque han colocado a los trabajadores a trabajar en tiempos de cuarentena. Puede que sí, puede que no, pero la empresa tiene que salvaguardarse en mostrar cómo el trabajador llegó a nivel físico y a nivel emocional o a nivel mental al momento de ser contratado. Bien, entonces este test psicométrico a ustedes ya les está protegiendo, porque yo puedo decir como empresa, miren, el trabajador llegó estable emocionalmente, obviamente que hay muchas variables que pueden afectar a una persona, pero la empresa debe justificar en esos casos si, por ejemplo, esa depresión o esa ansiedad fue causada por un factor externo al trabajo. ¿Vamos bien, chicas? Sí. Listo, entonces voy a cerrar por acá un instante y vamos a irnos a la presentación.